el planeta tiembla y nos envía señales. Es un sistema altamente activo. La República Dominicana es muy vulnerable para estos eventos sísmicos. Este sábado en Frontal hablamos sobre orientación y educación. El Centro de Operación de Emergencia ha venido desarrollando programas de preparación Para que sepas cómo reaccionar ante una actividad sísmica inesperada. Imagínate cómo vendría siendo un temblor 6. Sería 10 veces más grande que ese temblor mañanero. Debemos de estar preparados. Magnitud, intensidad o escalas de medición son algunos de los conceptos relacionados con los sismos, unos fenómenos que ocurren constantemente en el mundo, aunque muchas veces inapreciables, salvo excepciones, que los convierten en catastróficos por superar una serie de umbrales, como los de Turquía y varios países del entorno. Los terremotos son fenómenos naturales que ocurren súbitamente sin aviso. A diferencia de los huracanes, los terremotos no son pronosticables. Un terremoto es un movimiento violento del terreno ocasionado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra. Esta energía puede surgir de una fuente natural como es el rompimiento de rocas de la corteza terrestre por una erupción volcánica o por fuentes naturales como son las explosiones. Los terremotos se producen debido a la disipación de energía acumulada debido al tectonismo en las placas de la Tierra. La Tierra no es una masa sólida de rocas y de minerales, sino que tiene diferentes capas o diferentes grandes masas de tierra, y estas son víctimas de estar boyando o flotando encima del magma o de piedra derretida que está cerca del núcleo de la Tierra. Y estas placas, boyando una con respecto a la otra, a veces en ese baile se quedan enganchadas, y al quedarse enganchadas se empieza a acumular energía, y si una placa quiere ir hacia abajo y la otra quiere ir hacia arriba y se quedan enganchadas, eventualmente va a suceder se va a acumular tanta energía que va a ceder, y cuando se disipa esa energía se produce el terremoto. Las zonas en las que más ocurren los terremotos no parecen aleatorias. Delinean unas franjas que superan regiones. Estas placas son la parte más extrema del planeta y se mueve sobre una capa fluida. Este movimiento causa los terremotos, es decir, rupturas súbitas del interior de la Tierra. Al moverse las placas se alejan, chocan y se rozan lateralmente. Cada movimiento genera un tipo de terremoto. Lo que produce el terremoto no es el movimiento de las placas, porque ellas siempre se están moviendo todo el tiempo. Es cuando un movimiento con respecto al otro causa una especie de enganche o de agarre, ¿okay? Y cuando existe ese contacto, eventualmente la energía se acumula hasta que una supera a la otra y cede. Cuando esa energía se disipa, o sea, cuando la placa cede con respecto a la otra, es que sucede el terremoto. Por eso son tan bruscos, ¿no? Y se siente ese temblor. Bien, un terremoto es la liberación súbita de energía, y eso se produce debido a que la Tierra es activa, está dividida en placas tectónicas. A medida que se va moviendo una placa con la otra, la energía se va acumulando paulatinamente y me genera como una fricción y ¡pum!, pega un salto, ¿sí? Ese salto, esa liberación de energía es lo que produce los sismos. ¿Cuáles son los terremotos más peligrosos? Cuando las placas se acercan, la situación se complica. Las placas chocan, se deforman y se sobreponen una encima de otra. La Tierra está constituida en diferentes capas. La capa más superior se denomina litosfera, que es donde nosotros podemos pisar, ¿vale? Esa litosfera se comporta de manera mecánica, es decir, que bajo ciertos esfuerzos se fractura, se rompe. Debajo de esto viene el manto superior y el manto inferior. Ese manto se comporta como una melcocha, bien, es dúctil, no se rompe, no se fractura bajo esfuerzos. Y lo que hace en términos digamos de corto tiempo, las ondas sísmicas se transmiten a través de ese sólido, ¿vale? Desde el manto, y básicamente se mueve es debido a lo que se denominan las celdas de convección. Las celdas de convección es material más caliente que está en el interior
sube porque tiene menos densidad, llega, se enfría y al enfriarse vuelve y baja. Entonces se comportan como unas celdas de convección muy similar a cuando estamos haciendo arroz en la cocina. Si tenemos una olla de arroz y se empieza a calentar el agua, vemos que empieza a burbujear. El agua más caliente sube, se enfría y vuelve y se genera ese mecanismo de celdas de convección. Es básicamente lo que está pasando en el interior de la Tierra. Así ocurren los terremotos más grandes como el de Japón del 2011 o el de Sumatra en el 2004 y el de Chile en 1960. También de este modo se producen los sismos más profundos hasta 600 kilómetros bajo la tierra. Se dan casos extremos cuando chocan dos continentes, lo que genera una cadena de montañas como Himalaya, creado por el choque de India y Asia. Esa colisión sigue produciendo grandes terremotos como el de Nepal del 2015. No todo el planeta Tierra es atravesado por esas grandes fracturas que son las divisiones de las placas tectónicas. En esas regiones en particular es donde más ocurren sismos y también, curiosamente, son regiones en donde se asocian actividad volcánica. Entonces, tanto terremotos como volcanes están, digamos, asociados a ese mecanismo de subducción de placas. A lo largo de la historia se han registrado poderosos terremotos que han ocasionado tragedias para la sociedad. Este 6 de febrero ocurrió un sismo en Turquía con un balance de fallecidos que supera los 11.000. Dos poderosos terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente sacudieron la madrugada del pasado lunes 6 el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, causando más de 5.000 muertos, miles de heridos y personas atrapadas bajo los escombros. Estas son las imágenes de destrucción y de desolación que dejó este lunes un poderoso terremoto de magnitud 7,8 en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Miles de personas muertas y heridas, una cifra que crece con las horas, y extensas zonas devastadas, especialmente en Turquía, pero también en Siria, donde se teme hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros. El sismo ocurrió cerca de la ciudad turca de Gaziantep y un nuevo temblor de magnitud 7,5 se registró unas horas más tarde en la provincia de Kahramanmaraş, no muy lejos del primer terremoto. El terremoto sacudió el suroeste de Turquía y el noroeste de Siria, y ha sido calificado por el presidente turco Recep Tayyip como el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo, desde el fatídico sismo del 1939. Solamente en 2022, las autoridades turcas registraron más de 22.000 sismos a lo largo del año. Eso puede traducirse en al menos 60 temblores por día, y en varios de ellos se registraron víctimas fatales. Varios expertos señalaron que este sismo es el más fuerte registrado por los observatorios especializados desde 1939, cuando un terremoto de la misma magnitud impactó el este de Turquía y dejó más de 30.000 muertos. Quisiera expresar a todas las víctimas de esta terrible catástrofe, así como a sus familiares, amigos y allegados, y a toda Turquía, nuestra solidaridad y sufrimiento. Se trata de una catástrofe enorme, algo realmente triste. Por ello nos hemos ofrecido, junto con todos los demás, a ayudar con todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos coordinando esta ayuda con el gobierno turco, pero por supuesto también con todos los países de Europa y del resto del mundo que han ofrecido asistencia. Luego de ese hecho, el presidente de Turquía declaró duelo nacional por 7 días y el izamiento de bandera media asta hasta el domingo 12 de febrero en Turquía y en sus oficinas en el exterior. Pero no solo fue un hecho trágico para Turquía, ya que millones de personas pudieron sentir el terremoto en Siria, Líbano, Chipre, Israel, Jordania y Grecia. Mi nieto tiene 18 meses. Por favor, ayúdenlo. Se encontraba en el piso 12 con su familia. No sabemos nada de ellos desde esta mañana. No podemos contactarlos ni hemos escuchado nada de ellos. Chile se ha convertido en uno de los países con mayor actividad sísmica de Sudamérica. Así lo indican sus registros, ya que en 1960 sufrió el terremoto más grave que hasta la fecha ha registrado el mundo, con una magnitud de 9.5. Impresionante.
Pero la región tardará en recuperarse del elevado número de pérdidas de vidas humanas y los cuantiosos daños. En Siria, el terremoto también causó estragos. Muchos edificios ya estaban en malas condiciones a raíz de los bombardeos sufridos durante la guerra. Esto generó daños particularmente graves. Los esfuerzos de los equipos de rescate han sido entorpecidos por la mala infraestructura y por el mal tiempo. Algunas de las áreas tomadas por rebeldes en el noroeste del país. En el 2004, en las costas de Indonesia, ocurrió el que hasta la fecha es el terremoto submarino de más alta magnitud con 9.4 escala, lo que ocasionó que más de 275,000 personas fallecieran. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, inició una jornada que muchos querrían olvidar. El mayor terremoto del siglo XXI y el tercero más poderoso registrado en la historia golpeó la costa oeste de Indonesia con una magnitud de 9,1. Fue seguido de un tsunami de hasta 30 metros de altura. Estaba en mi habitación y escuché un sonido de agua. Me acerqué a la puerta y había agua que entraba. Me di la vuelta y vi por la ventana y había un flujo de agua enorme que pasaba. En ese momento la puerta explotó literalmente y el agua entró en la habitación. En medio segundo la habitación estaba llena. Me sumergí para llegar al otro lado. No sé cómo salir. El tsunami arrasó comunidades enteras, dejó cerca de 230,000 personas muertas en 15 países y 500,000 quedaron sin hogar. El terremoto de Alaska de 1964 fue de magnitud 9.2, siendo uno de los sismos más intensos en la historia del mundo. Además, generó olas de 90 metros de altura y fallecieron 190 personas. Otro de los sismos más devastadores ocurrió el 9 y el 11 de marzo de 2011 en Japón, cuando dicho país sufrió varios terremotos que alcanzaron una escala de 9.1. Fallecieron más de 15,000 personas. Nos dijeron que subiésemos al tercer o al cuarto piso, porque no sabíamos a qué altura iba a llegar el tsunami. Los bomberos, los agentes de tráfico y la policía recorrían el barrio gritando que había que evacuar inmediatamente. Nos decían, salgan todos de ahí lo antes posible. Sin dudas, México tiene una historia larga y dolorosa con los sismos. Por supuesto, se han registrado muchos en el país. Sin embargo, solo algunos han marcado a la sociedad mexicana. El primer sismo de gran magnitud reportado en México y con mayor precedentes fue el que ocurrió el 19 de septiembre de 1965, fecha en la que un sismo magnitud 8.1 sacudió gran parte del país. Este sismo fue percibido por el centro sur y occidente del país, ocasionando más de 30,000 heridos, 150,000 damnificados, 30,000 viviendas destruidas y más de 60,000 con daños. La cifra oficial fue de 6,000 decesos. Mucho miedo. Desde que veníamos en el coche nos dijeron que se había caído un edificio, una escuela, pero nunca pensé que había sido esto. ¿Mamá ya sabe que están bien? Sí. Nada por hasta allá y nada más volteamos a ver y ya se habían caído todo eso y nosotros nos agarramos de una ventana porque si no nos caíamos. Logramos salir muchos de secundaria, pero necesitamos personas que ayuden. El 7 de septiembre del 2017 ocurrió uno de los sismos de mayor magnitud en la historia del país. De acuerdo con información oficial de las autoridades, aquel temblor tuvo una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, causando la muerte de 99 personas.
además de que se reportaron más de 449 damnificados, 112,000 viviendas afectadas, así como 6,000 escuelas y 51 unidades de salud con afectaciones. No puede ser. No puede ser. El 19 de septiembre del 2017 se reportó un temblor a las 13.14 horas con magnitud 7.1 y epicentro 8 kilómetros al nordeste de Chiautía, en Tapia, Puebla. Según cifras oficiales, la capital mexicana reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45 y el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. En JL Makeup Studio, tú eres la estrella. La República Dominicana a lo largo de los años ha contado con la dicha de ser una región con poca actividad sísmica grave. Por ende, resulta alarmante cuando se registra un movimiento telúrico de magnitud considerable. Un ejemplo palpable sucedió la mañana del miércoles 1 de febrero de este 2023, cuando se produjo un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, que hizo lanzarse a las calles a una buena parte de los moradores de Baní, epicentro del mismo. En el país, a pesar de que se vive registrando actividad sísmica desde la época de la colonización, los eventos de esta naturaleza con más relevancia ocurrieron en los años 1887, 1946, 2003 y 2010, siendo el evento de 1946 el más potente hasta este día. El 4 de agosto de 1946, el poblado de Matanza, actual provincia María Trinidad Sánchez, fue duramente sacudido por un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, que posteriormente causó un tsunami devastador. Las gigantescas olas de más de 9 pies de altura penetraron hasta 2 kilómetros hacia tierra, terminaron arrastrando totalmente al poblado, que hoy lleva el nombre de una de las mujeres que confeccionaron la primera bandera nacional. Se especula que el fenómeno destruyó más de 200 casas y aunque no se tiene una cifra específica, se ha señalado que las víctimas mortales sobrepasan las 1,000. Y mamá comenzó lenta y cuando hizo así como con un impulso y jaló, la tierra se abría y las casas se caían una para allá y otra para acá porque eran tablas de palma. En esa época no había bloc, lo que había era tabla, madera, clavó y cosas así, pino. Entonces me dice ella, sal de la casa, mi hija,
ve a ver cómo puedes salir, tírate a la calle. Yo me tiré a la calle, pero en eso venía mi papá, que venía a darnos auxilio, y él venía por encima de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía una hermana que tenía 11 niños en la boca del mar, como quien dice. Y yo quise correr a socorrerla a ella, de que ayudarla con los niños para que no se murieran. Pero cuando yo llegué donde mi hermana, ya ella se había salido de la casa, se habían ido, salieron todos para Matancita, nos fuimos todos para allá. Entonces, nos quedamos ahí, la tierra se quedó ahí. Y subieron un murmullo de agua de la tierra, un agua negra, hedionda, cobre, a cosas malas, que hedía mucho a cosas. Ay, ¿cómo que se llama eso? Cobre, azufre, como azufre. 4 días posterior al sismo registrado de María Trinidad Sánchez, se produjo una réplica de 7 grados de magnitud localizada en la zona de ruptura del principal, sintiéndose en todo el país y creando más conmoción en los ciudadanos que aún estaban perplejos por el evento anterior. Eso es lo más grande, que más la acaba en Matanza y aquí en Agua no se retira. El jueves, que hay otro temblor, a las 10 de la mañana, sí se retiró el mar. Aquí. Se fue a Casa del Caray. Vino una ola sucia, llamamos nosotros mi papá, vivía en la playa bien, como si nada. Vino el búho. No como dicen que los peces volaban, brincaban, no, eso es mentira. La gente habla blasfemia. Eso no es verdad. Porque aquí sí lo vivimos, cuando el mar se retiró el jueves. Un poco más atrás, el 23 de septiembre de 1887, la isla Hispaniola sintió los embates de un potente terremoto de magnitud 7, el cual destruyó casi la totalidad de Cabo Haitiano, Puerto Príncipe, entre otras localidades de ese país. El movimiento también fue sentido en Santo Domingo. El domingo 7 de enero de 1962, un fuerte temblor de 6.7 grados sacudió a esta capital y causó daños a la torre de una iglesia en el municipio de Baní Peravia. Según el reporte de esa época, el terremoto se registró a las 7:57 de la noche, creando terror en los habitantes del país. Muchos de ellos abandonaron precipitadamente sus hogares y lugares de trabajo. Trasladándonos hacia la actualidad, nos remontamos al año 2003, cuando en la madrugada del 23 de septiembre la provincia de Puerto Plata fue blanco de un terremoto de 6.4 grados de magnitud que dejó 3 muertos y 30 heridos, esto sin mencionar los cuantiosos daños estructurales. La liberación de energía azotó a la denominada Novia del Atlántico y sus alrededores por más de 45 segundos, convirtiendo el evento en una tragedia. Sin duda alguna, el terremoto registrado en Haití a inicios del año 2010, por la abultada suma de víctimas, ha sido uno de los más catastróficos de la historia de la isla. El evento sísmico que marcó de rojo el inicio del año 2010 sucedió el 12 de enero en horas de la tarde, el momento de producirse un sismo de 7.2 grados a 15 kilómetros de la capital del país, Puerto Príncipe. Era el 12 de enero del 2010. El reloj estaba por marcar las 5 de la tarde cuando un terremoto de magnitud 7 azotó Haití. Y lo devastó por completo. El saldo de fallecidos se calcula en más de 300,000. La infraestructura del país quedó aniquilada, la vida del país se interrumpió en todos los ámbitos, dejando graves daños en las escuelas y centros de trabajo, además de que pulverizó la incipiente economía.
El temblor, a pesar de que se registró al extremo oeste de la isla, también fue sentido en varias provincias del territorio nacional debido a su magnitud. El acontecimiento, que dejó un saldo de más de 200.000 muertos, ha sido uno de los más lamentables ocurridos en Occidente durante los últimos años. Yo pienso de que me había chocado por atrás. No, en el mismo instante se me levanta el carro de adelante. Y ya le tiro la emergencia al carro, me tiro el carro y veo cuando un edificio de un costado de la derecha mía se estaba derrumbando. Todas las calles estaban abarrotadas de carros abandonados, de construcciones derrumbadas, de postes de teléfono, de personas muertas, familiares llorando. Todas las personas se movían en ambas direcciones de las calles, unos hacia arriba, otros hacia abajo, gritando aleluya. Haití, 13 años después, no ha podido recuperarse de ese duro golpe, a pesar de la gran cantidad de ayuda brindada por la comunidad internacional. En estos últimos días, el territorio dominicano ha tenido una activa incidencia sísmica, registrando desde el pasado domingo 29 de enero hasta el miércoles 1 de febrero. 2 temblores de magnitudes superiores a los 5 grados y varias réplicas. La frecuencia de estos notables choques tectónicos ha generado cierta ansiedad en la población, pero es importante señalar que la Tierra libera energía todos los días, por lo que se recomienda mantener la calma en este tipo de situaciones. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué serán los gatos cuando me vocean de ahí y la tierra está temblando? Digo, ay, Virgen de la Altagracia. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Ahora mismo todo está en calma, pero de repente comienza a temblar la tierra. Todo se mueve. La gente entra en pánico y no sabe qué hacer. En cualquier momento en el país podría generarse un terremoto superior a los 7 grados de magnitud, debido a la cantidad de energía acumulada por el roce de las placas tectónicas del Caribe y de Norteamérica. La isla de la Hispaniola y la República Dominicana se encuentran muy cerca del límite de lo que vendría siendo de una de las 8 placas menores, como la placa del Caribe, y la cual interactúa muy bien con la placa del Pacífico. Entonces estamos exactamente al borde de una placa menor con una placa mayor, y si algo sabemos por geología y por sismología, es que los terremotos siempre ocurren en los límites de placas. Cuando se les pregunta a expertos en sismología si el país está preparado para enfrentar terremotos de gran magnitud, similares a los ocurridos recientemente en México, la respuesta es tajante: definitivamente no. Sus principales argumentos son las construcciones sobre suelos débiles o blandos, que amplifican el espectro sísmico, las edificaciones informales levantadas sin ninguna supervisión del Estado y bajo presupuesto por mitigación de desastre frente a un inminente terremoto que podría tener consecuencias devastadoras. Es una pregunta un poco complicada, como siempre, cada tipo de profesional, especialmente los que nos preocupamos mucho por este tipo de cosas, estamos muy convencidos de que estamos trabajando, estamos haciendo nuestra labor para prevenir esas situaciones. Pero lamentablemente, o sea, desde un punto de vista desde afuera, la estructura que lleva, por ejemplo, mis recomendaciones para evitar el sismo, luego llevar eso a construcción, eso pasa por un filtro y por una cantidad de profesionales que usualmente no están dando la talla de la responsabilidad per se. Entre las zonas con edificaciones vulnerables se encuentran los sectores Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Jardines del Norte, Los Ríos, en la capital, así como en Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Arenoso y Nagua, en la parte nordeste.
Los terremotos no solamente afectan a la República Dominicana, sino afectan a todo el mundo. O sea, todos los días hay miles y 10 de miles de terremotos diarios en magnitudes casi imperceptibles para nuestro organismo, pero nuestras máquinas, nuestros monitores los registran tal como cual. En el caso de los viejos edificios de la zona colonial de Santo Domingo, estos siguen en pie, pese a que han soportado 8 grandes terremotos porque están construidos sobre rocas calizas, rígidas, que atenúan el efecto sísmico. Este criterio no se está tomando en cuenta aquí a la hora de construir escuelas, iglesias, hospitales, estadios, torres, residenciales y otros lugares que acogen a grandes cantidades de personas. Entre las acciones tomadas luego del temblor de tierra que se sintió en el territorio nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, activó el plan de contingencia contra terremotos. Ante la ocurrencia de un sismo de 5.3 en escala de Richter, información está servida por el Instituto Sismológico Universitario. El Centro de Operaciones de Emergencia le pide a la población mantener la calma y extenderla a las demás. Le hemos activado el plan de contingencia de terremoto, en el cual explicamos qué hacer en el antes, el durante y el después, y también le hemos servido a través de las distintas plataformas o redes sociales del brochure que le permite conocer de estos eventos. Ante la fuerte actividad sísmica de los últimos días, el Centro de Operaciones de Emergencias Dominicano actualizó sus protocolos de respuesta y contingencia contra terremotos ante una posible catástrofe de este tipo en la isla de La Española. Sin embargo, hizo hincapié en que la población en general no está preparada y desconoce sobre cómo actuar en caso de sismo, por lo que instó a las entidades públicas y privadas como escuelas y alcaldías a sumarse a la tarea de prevención e instruir a la ciudadanía sobre las acciones a tomar previo y durante y pasado un terremoto. El Centro de Operaciones de Emergencia ha venido desarrollando programas de preparación, no solamente para las unidades de respuesta, sino también involucrando a la población a través de los simulacros que año tras año hemos venido realizando. El Centro de Operaciones de Emergencia cuenta con un plan de contingencia para dar una respuesta eficiente y eficaz. Pero no basta si la población no se involucra también en estos programas. Por eso invitamos a que construya su plan de emergencia familiar, conozcan sus rutas de evacuación, conocer los lugares seguros para en caso de que ocurra, saber qué hacer antes, durante y después de estos eventos. Al tiempo que se actualizó el Plan Nacional de Emergencia Dominicano, puso en marcha además una plataforma digital para impartir un curso de comandos de incidentes al público en general. A través de nuestra plataforma digital, coe.gov.do, encontrarás una caja de herramientas para que puedas descargar las guías de cómo elaborar tus planes de emergencias. Así también la mochila de las 72 horas. Es importante que estemos preparados, porque no sabemos el día que puede ocurrir un sismo de gran magnitud en nuestro territorio. Mediante la aplicación móvil que ahora cuenta con un salón de monitoreo con expertos en sismología, hidrología, meteorología y geología, los usuarios podrán difundir informaciones de eventos atmosféricos e informarse en tiempo real de los distintos niveles de alerta que emite el COE. Además, se informó que el organismo trabaja en el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de alerta temprana y respuesta ante tsunamis y otras amenazas costeras en el Caribe, en la provincia de Puerto Plata, al norte de la isla. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia mantenemos programas de preparación y entrenamientos a todas las fuerzas de tarea que los conforman, como son los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, las Fuerzas Armadas, en fin. Nuestra fuerza de tarea se rige a través de nuestro plan de contingencia para estos casos. A través del tiempo, desde el Estado se está realizando un arduo trabajo de concientización y preparación para que los ciudadanos estén preparados para un evento de gran magnitud.
Momentos de tensión y pánico se sintieron desde tempranas horas del miércoles en la República Dominicana tras registrarse un sismo de magnitud 5.3 grados, con epicentro en el Mar Caribe, a 36 kilómetros al sureste de las calderas Peravia. Como ustedes saben, la República Dominicana es vulnerable a estos eventos. 14 fallas sísmicas pues circundan y atraviesan nuestro territorio, por lo que la hace muy vulnerable a estos eventos. El epicentro del sismo se ubicó en el Mar Caribe a 36 kilómetros al sureste de Las Calderas, provincia Peravia, con una profundidad de 37 kilómetros según el Centro Nacional de Sismología. El temblor se sintió fuerte en diferentes puntos de República Dominicana, lo que generó pánico en la población. Los mensajes expresando emociones inundaron de inmediato las redes sociales. Está temblando la tierra. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a salir, Octavio, vamos a salir. El sismo más reciente que hemos tenido por acá por la zona de Baní, ¿okay? Atiende a el sistema de falla que bordea nuestra isla, ¿okay? Y se mete también por acá, por la Sierra de Baruco, y termina cruzando por Haití y eventualmente también cruza por Jamaica, y si lo sigo acá hacia el este, eventualmente caigo por debajo también de Puerto Rico. Entonces es un dato muy interesante el sismo de Puerto Príncipe del 2010, el terremoto de Puerto Rico 2020, ¿okay? Y el terremoto de 7 puntos y algo de Jamaica 2020 también, y el terremoto de hace un momento ahora acá en nuestra isla, atiende al mismo sistema de falla. El fenómeno puso a prueba varias infraestructuras, sobre todo en el municipio de Matanzas, donde la escuela Matías Ramón Mella, Rafael José y el liceo Edileña Guerrero sufrieron grietas, de acuerdo a lo informado por la Defensa Civil en la zona. Los organismos de socorro recomendaron la suspensión de la docencia hasta que se realicen las evaluaciones que corresponden a las estructuras afectadas, en tanto que la alcaldesa de Matanzas, Susi Pérez, indicó que el Cabildo estaría en vigilancia permanente ante posibles réplicas o algún acontecimiento de los daños causados por el fenómeno. Como algo nunca visto, definieron los pobladores del municipio de Matanzas, al suroeste de Baní, provincia Peravia, el sismo 5.3 grados registrado en República Dominicana, el cual dejó a decenas de pobladores atemorizados y nerviosos ante el pánico que vivieron. Los moradores del lugar manifestaron que el pueblo está bendecido y lleno de fe. Agradecieron a Dios que no ocurrieron daños mayores y que ninguna persona se ha reportado lesionada. Estaba en el baño y llamé a los demás y salimos huyendo para afuera. Nos pusimos en un claro donde no hubiera casa ni nada, por si acaso caía algo. Estaba tirado en la cama y huyendo para ponerme ropa y salir para afuera. Pero fresco, pero eso fue un temblor que nunca se había visto aquí, nunca. Cuando se levantó ahí empezó la cama a menear así, ese sí, ya usted sabe. El fenómeno puso a prueba varias infraestructuras, sobre todo en el municipio de Matanzas, donde la escuela Matías Ramón Mella, Rafael José y el liceo Edileña Guerrero sufrieron grietas, de acuerdo a lo informado por la Defensa Civil en la zona. Subí corriendo hasta el centro, salgan del aula, salgan para la cancha. El centro ha sido totalmente agrietado y esa fue la situación que, para prevenir, quisimos entonces retirar a los niños a su casa. Inmediatamente procedimos a llevarlo a un espacio abierto, a la cancha, y llamar a los bomberos para que evaluara los daños que había hecho el temblor en el centro. Los organismos de socorro recomendaron la suspensión de la docencia hasta que se realicen las evaluaciones que corresponden a las estructuras afectadas, en tanto que la alcaldesa de Matanzas, Susi Pérez, indicó que el Cabildo estaría en vigilancia permanente ante posibles réplicas o algún acontecimiento de los daños causados por el fenómeno. El 70% de los hospitales de República Dominicana no están preparados para soportar un terremoto de gran magnitud, por lo que podrán sufrir graves consecuencias en caso de un sismo mayor de 6.5 en la escala de Richter.
Mientras más de 200 escuelas construidas antes de 2011 tampoco están preparadas para soportar sismos de grandes magnitudes, por lo que en caso de una eventualidad, tanto las edificaciones escolares como hospitalarias no estarían en condiciones seguras para quienes estén bajo sus techos. Los registran tal como cual. Uno de los mejores ejemplos que te puedo dar desde el colonialismo hasta esta fecha es que cuando Cristóbal Colón llega a la isla, lo que conocemos como la Bahía de Samaná o Samaná no existía como tal, sino que se llegó a llamar la isla de Samaná. Entonces, el tectonismo, como la isla sigue emergiendo, desde que la isla se formó hasta ahora, sigue emergiendo, o sea, seguimos encontrando nuevas playas hacia el norte, seguimos encontrando nuevas playas hacia el sur, o sea que la isla se sigue levantando, y eso se ha estado registrando desde incluso los tiempos del colonialismo. También han habido terremotos importantes, ¿no?, ya después de la colonización y antes de estos tiempos modernos, donde tenemos documentado, ¿no?, pueblos fantasmas y provincias que hoy en día se están pobladas, que también llegaron a quedar devastadas después de la colonización. En el país existen 14 fallas sísmicas activas, por lo que este tipo de eventos continuarán ocurriendo tarde o temprano. Es por esto que el Centro de Operaciones de Emergencias destaca la importancia de los simulacros de evacuación por terremoto que realiza la entidad desde hace unos años. En la página web del Centro de Operaciones de Emergencia hay una caja de herramientas que la población puede accesar para los planes familiares, también para el brochure que le hemos explicado a la población, para que naturalmente guarden la calma y la extiendan a los demás. Es difícil porque el desconocimiento produce pánico. Esa es de las situaciones que nosotros, ese trecho que debemos vencer entre autoridad y población, que debemos seguir cultivándolo. Ya lo hemos hecho con 2 ejercicios, 2 años consecutivos, a través de este centro de operaciones y de los distintos medios de comunicaciones que siempre nos acompañan. Le hemos explicado a la población cómo hacer la ruta de evacuaciones, cómo hacer los planes familiares e institucionales. Debemos seguir cultivando esta cultura porque para nadie es un secreto que tenemos 14 fallas sísmicas activas en el país y que tarde o temprano siempre va a ocurrir este tipo de eventos. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes.